Hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a el podcast de Política Mundial 2. Yo soy Francisco Gerardo Romero García para servirles. Pues les voy a presentar a mis colegas que van a estar hablando el día de hoy. Ellos son Omar, Ulises, Vianey y Lluvia, que nos estarán hablando del tema sobre la Guerra Fría. Me gustaría iniciar con una pequeña introducción sobre este grandioso tema. La Guerra Fría fue un conflicto que se dio entre 1945 y 1991. Esto fue una situación de tensión entre dos estados muy importantes, ¿no? Estados Unidos por una parte y la que en ese entonces era la URSS. Si bien el conflicto no sería directo, habría una notable disputa entre ambos con la conformación de alianzas, con el desarrollo de armamento. Y por lo que podemos ver en esta pequeña introducción, es que es un tema realmente interesante. Así que el día de hoy, nuestros especialistas ya mencionados hablarán más sobre el tema. Y sin más por el momento, cedo la palabra a Omar, que nos hablará un poquito más acerca de los enfrentamientos colaterales entre los países alineados. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Omar Salazar Gaitán y yo quiero aportar a este tema diciendo que la Segunda Guerra Mundial realmente fue un acontecimiento terrible que, aunque nadie lo pensaba, fue un antecesor a un conflicto que podría llegar a una escala aún mayor. Probablemente este conflicto, si hubiera terminado de desenvolverse, podría haber llegado a grandes afectaciones en la humanidad. Sin embargo, durante casi 5 décadas, que son aproximadamente 50 años, el mundo contuvo la respiración ante una guerra que en realidad nunca llegó a estallar, simplemente estuvo en amenazas. Una vez dicho todo esto, el fin de la Guerra Fría se da con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la URSS. En 1989 cae el Muro de Berlín, que en ese entonces era un gran símbolo que representaba exclusivamente la Guerra Fría en Europa. Este acontecimiento precipitó a una crisis política interna en la Unión Soviética que finalmente no lograría recuperarse y en 1991 desaparecería formalmente. Y finalmente la Guerra Fría llegaría a su fin. Buenas tardes, mi nombre es Ulises Nabor González y hoy les voy a hablar de una de las fases de la Guerra Fría, que fue un conflicto que dividió al mundo en dos bloques antagónicos. La primera de las fases fue la contención. ¿Pero a qué nos referimos con esta fase? Bueno, fue la expansión de la Unión Soviética a través de los estados satélites establecidos en la Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial, la cual empezó a ser considerada como una amenaza por los Estados Unidos en el año 1947, que comenzaba con una política de contención, la cual estaba destinada a frenar el aumento de la influencia de la Unión Soviética. Esta política tuvo varias formas que no implicaron una guerra abierta, por así decirlo. Pero para empezar, voy a hablar sobre el hecho de que los Estados Unidos financió al bando monárquico de la Guerra Civil Griega, la cual desarrolló un plan de ayuda económica en Europa, que como ya todos sabemos, es mejor conocida como el Plan Marshall, y que tomó una forma de alianza militar bajo el paraguas de la OTAN, mientras que por el lado de los soviéticos fue la creación del Pacto de Varsovia. Muchas gracias, Ulises. Lo que podemos destacar a primera vista de esta primera etapa de la Guerra Fría fue principalmente el empleo de una política de contención e igualmente la creación del Pacto de Varsovia. A continuación, yo, Vianey y Colín, les voy a platicar un poco más acerca de esta etapa, pero centrándonos más en la carrera armamentística. La carrera armamentística ya era un ambiente de confrontación. En este caso, ambas potencias comenzaron a participar en las conocidas guerras subsidiarias. En esta situación, los bloques apoyaban a bandos contrarios en diversas guerras, pero estos nunca llegaron a enfrentarse directamente entre sí. Además, podemos mencionar ejemplos como el caso de Corea, Vietnam y igualmente numerosos conflictos que sucedieron en Sudamérica y guerras derivadas de la descolonización de África. Entonces podemos decir que estamos hablando de un ambiente prebélico en el que los dos bloques comienzan una carrera armamentística tratando de superar tecnológicamente al rival.
Y pues paradójicamente esta etapa militarista permitió alcanzar hitos impensables para la humanidad, tan solo unas décadas atrás. ¿Qué podemos poner como ejemplo? En este caso sería la llegada a la Luna en el año 1969. Y para dar lugar a la culminación a esta etapa, podemos hablar de la crisis de los misiles ocurrida en Cuba, que significó el comienzo de una guerra nuclear. Sin más que agregar por mi parte, le cedo la palabra a mi colega Lluvia, que les va a platicar un poco acerca de la etapa de la disensión. Buenas tardes, me presento, yo soy Lluvia Donají y les voy a hablar un poco sobre la disensión. La disensión es la recuperación económica de Europa y Japón, además de la aparición de un bloque de países no alineados. Esto hizo que ambas potencias se replegaran y redujeran las tensiones. Fue una época de movilizaciones sociales en todo el planeta. Su punto más alto se alcanzó en mayo de 1968. En este lapso de tiempo se trató de reducir el número de armas nucleares, pero finalmente las tensiones regresaron con las revoluciones en Irán, Nicaragua y Afganistán. La Segunda Guerra Fría fue la intervención militar soviética en Afganistán y la llegada al poder en Estados Unidos de Ronald Reagan, con una postura mucho menos conciliadora que la de sus predecesores. Supuso un regreso a la época de máxima tensión. La guerra nuclear volvió a ser una posibilidad real en 1983. La crisis económica que afrontó la Unión Soviética y la derrota en Afganistán provocaron una serie de reformas políticas por parte de Mikhail Gorbachev. El nuevo líder soviético inició un deshielo de las relaciones entre su país y Estados Unidos. Bueno, pues sin más por el momento, les agradezco a mis colegas que nos han abierto este panorama sobre este tema realmente interesante. Espero que ustedes lo hayan disfrutado igual o más que nosotros. Por el momento nos despedimos, cerramos aquí la transmisión. Que sigan pasando un excelente día.